Me permito leer hasta el verso número 15. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando lo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Demos una alabanza al Señor todos. Los amigos son bienvenidos en el nombre del Señor, y también una cordial bienvenida a los hermanos que vienen de Río Blanco, Tolima. Esta es su casa, Dios los bendiga. Quiero, hermanos, referirme al tema no desear riquezas mundanas, no desear riquezas y placeres mundanos. No podemos volver atrás. El versículo 15, o sea, el último que leímos, o el antepenúltimo, dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella ciudad, en aquel lugar de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Este capítulo 11 hace una lista larga de los héroes de la fe, de los grandes hombres de fe que se encuentran en la Biblia, o de algunos, porque no están todos, pero habla precisamente de eso, y todos ellos anhelaban lo que Dios les había prometido. Así que
Los ejemplos que tenemos en la Biblia nos deben dar la idea como a manera de un espejo donde nosotros podemos ver que los que han retrocedido han tenido calamidades en su vida. Encontramos a una mujer a quien Dios quiso salvarla, Dios quiso preservarle la vida y le dijo: salga de esta ciudad, avance por esta llanura, no vuelva a mirar atrás. Fue la mujer de Lot, que la Biblia no dice cómo se llamó. Se trataba entonces de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, donde cayó fuego del cielo y consumió a todos los moradores de esas ciudades, muy prósperas, por cierto, mucho comercio, mucho bienestar, mucha solvencia, pero que había una corrupción terrible por la cual Dios mandó un castigo. Pero ahí estaba Lot, sobrino de Abraham. Y cuando Dios le contó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, él hizo una oración intercesora en la que dice: Señor, quizá hayan en esta ciudad 50 justos. ¿No perdonaría la ciudad por amor a los 50? Y Dios le dijo a Abraham: si hay 50 justos aquí, que en su corazón tengan en verdad el deseo de buscar la presencia de Él, la presencia de Dios. Si hay aquí en verdad 50 justos, 50 corazones que anhelen la presencia de Dios, perdonaré la ciudad por amor a los 50. Señor, no te enojes, ya que he empezado a hablar, quizá de los 50 falten 10, y el Señor le dice: perdonaré la ciudad por amor a los 40. Pero sigue intercediendo Abraham: tal vez falten de los 40 10 y hayan 30. Perdonaré la ciudad por amor a los 30. Y le fue bajando el número, tal vez sean 20 o 10. Perdonaré la ciudad por amor a los 10. Y ustedes saben que solo habían 8 personas, o habían 7 personas, 6 personas, que habían la familia de Lot, que estaba ahí, que temían a Dios, que adoraban a Dios. Y cuando Dios mandó los ángeles, les dijo a Lot: vamos a destruir esta ciudad. Los ángeles le contaron la misión. Aquí tenemos que ejecutar un juicio y no queremos que ustedes vayan a perecer también con ellos. Recordemos que hay un juicio en el cual Dios juzgará al mundo con justicia y no queremos nosotros estar allí. Para nosotros está preservado es el tribunal de Cristo. Y él salió. Y dice la palabra de Dios que ya estaba como empezando a abrir el día. Y los ángeles le decían a Lot: date prisa, por favor, salgan. Salgan, avancen por esta llanura, no vuelvan a mirar atrás. Y cuando descendió fuego, yo no sé cuántos han visto quemar una casa o una loma, los que somos del campo, cuando se prende fuego para sembrar el maíz o para algo, eso produce, además del humo, un sonido. Y la mujer de Lot empezó a escuchar eso y tenía el corazón allá puesto tal vez en las amigas, en la comodidad, qué sé yo, si en alguna mundanalidad, y la curiosidad la llevó a mirar atrás y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Quiere leer algo al respecto? Miremos en Génesis capítulo 19, el versículo número 26. Una historia bastante interesante
que nos deja una lección tremenda sobre la importancia de perseverar, de avanzar, de seguir, de no detenernos. Dice la palabra de Dios: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, de Lot, ¿y qué le pasó? Se volvió estatua de sal. Hermanos, nosotros no podemos mirar atrás. La palabra de Dios dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y vuelve a mirar atrás es apto para el reino de los cielos. Nosotros debemos tener puesta la mirada en Jesús. Y el Señor Jesús va delante de nosotros. Nosotros vamos siguiendo sus pisadas. Y no podemos volver atrás, no podemos mirar atrás. Pase lo que pase. El pueblo que salió de Egipto, de la esclavitud, donde los lastimaban, donde los trataban mal, los subestimaban, los insultaban y les hacían trabajar sin pagarles, Dios les dio liberación por mano de Moisés, como bien sabemos, acentuando su ira, manifestando las 10 plagas de Egipto, que es historia universal. Y aún así, cuando salieron, dice la palabra de Dios en Números capítulo 11, versículos 5 y 6, que era un pueblo que tenía el corazón endurecido, que eran duros de cerviz. Y entonces dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, lo cocía en caldera y hacía de él tortas. Su sabor era como de aceite nuevo. Era la provisión de Dios. Era el pan que hacía Dios llover todas las mañanas. Y el pueblo se fastidió de ese pan. Hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios, como hemos oído, porque nos ha sustentado hasta el día de hoy, porque nos ha dado nuestro pan. Y a pesar de las situaciones que vivimos en la vida cristiana, en medio de problemas y situaciones, nunca debemos desear el mundo y las cosas que quedaron atrás, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay todo poder en el nombre de Jesús. Nosotros no debemos anhelar las riquezas ni placeres mundanos. Y los salmos todos no los escribió David. Hay salmos que escribieron otros. Asaf fue uno de ellos, un salmista. Otros escribieron salmos. Salomón. Y el número 73 lo escribió Asaf. Y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Alguien pudiera pensar: no, pero este impío que vive mal, que es corrupto, que es mundano, y cómo vive de bien, sabe que la gloria de ellos es temporal, o esa es su gloria, pero a nosotros nos espera una gloria eterna en los cielos. Y dice la Escritura: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero.
No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y dice que hasta que entró en el santuario de Dios y pudo comprender el fin de ellos, que su fin era la muerte y posteriormente el castigo. Nosotros no podremos entender muchas cosas hasta que entremos en el santuario de Dios a través de la oración, de la meditación en Dios, de la lectura de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, de escuchar los cultos, de disponer nuestro corazón a entender los misterios. Hermanos, qué bonito es perseverar en el Señor, avanzar en su camino, vivir para Dios, adorar su nombre, predicar su palabra, servirle a Él, estar ocupados en las cosas de Dios. Todos creo que nos interesa estar en los negocios de nuestro Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hay una escritura en la Biblia que habla de la parábola del sembrador en el capítulo 13 de San Mateo. Y dice la escritura que se juntó mucha gente para escucharlo. Y él desde la barca les enseñaba y todos estaban en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Los espinos nos hablan de los afanes de la vida. Los afanes de la vida ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay tiempo para todo, para el trabajo, para las reuniones del conjunto donde vive, para las reuniones de padres de familia en el colegio. Hay tiempo para las citas médicas. Hay tiempo para todo lo que la vida presenta y que necesita atender. Pero la palabra de Dios en muchos casos se deja para lo último. Mire lo que dice la Escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Amén. Lo demás viene por añadidura. No podemos volver atrás. No podemos decrecer en la vida cristiana. No podemos estancarnos tampoco. La vida del cristiano tiene que ir hacia adelante, hacia arriba. Tiene que ir en prosperidad, en mejoría. Nunca en deterioro. Nadie va a dejar deteriorar la vida. Nadie va a dejar deteriorar su propio templo,
Nadie va a dejar deteriorar esas virtudes y esa gracia que el Señor nos ha dado. Todos vamos a tener interés por la palabra del Señor. ¿Les parece, mis hermanos? Miren lo que dice la Escritura. En el capítulo, la primera epístola universal de San Juan, capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quien conoce a Jesucristo quiere cada día asemejarse a Él. Quiere cada día parecerse a Él. Es imposible conocer al Señor y no seguirlo. Es imposible conocer al Señor y no seguir su camino. Nosotros no podemos conformarnos. Nosotros debemos tener el interés cada día de ser mejores y de crecer en el Señor, de cuidar lo que el Señor nos ha dado de manera especial, como andan las señoras en el centro de Bogotá con la cartera aquí agarrada con las dos manos, porque la lucha no es conseguir la cartera, sino retener la cartera. Y dice la palabra de Dios: retén lo que tienes, retén lo que tienes. Eso me da la idea de tenerlo con fuerza, de mantenerlo ahí, de no permitir que nadie se lo vaya a quitar. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. A veces el conformismo nos lleva a la mediocridad. Con este texto termino. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque ha descuidado la palabra de Dios, porque ha descuidado la riqueza espiritual. Y ahora se encuentra en una escasez, se encuentra en una ruina espiritual. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos para vida eterna. No somos de los que queremos estar ahí estancados, sino de los que queremos avanzar en el camino. No nos queremos sentar ahí a la vera del camino. Vamos a estar de pies y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para llegar, que podamos todos pasar la meta final. Nosotros tenemos una bendición muy grande y tenemos una meta, y a esa meta le vamos a llegar. Eso que anhelamos lo vamos a recibir. Estamos en el camino y este camino tiene un fin. El fin es la vida eterna. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y vamos a avanzar, vamos a perseverar. La disciplina y la constancia nos van a ayudar para seguir, con el poder de Dios, pasar la meta final. Cuando Él venga, si estamos vivos todavía, vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados. De este cuerpo corruptible a uno incorruptible. De este cuerpo mortal a uno inmortal. De este cuerpo tangible a uno a manera de ángeles, donde podemos ver al Señor cara a cara y tal como Él es. Vamos a esforzarnos, hermanos.
como el Señor nos dice que debemos hacerlo. Entrad por la puerta estrecha. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, nada. Nosotros sabemos en quién hemos creído y vamos a llegar hasta su presencia con la ayuda de Él. ¿Cuántos queremos pedirle al Señor su gracia, fuerzas, valor? ¿Cuántos queremos pedirle al Señor que nos guarde en el momento de la tentación? ¿Cuántos queremos pedirle al Señor que nos guarde en santidad? ¿Cuántos queremos pedirle al Señor que nos capacite aquí también para su servicio? Que nos dé los dones espirituales, que nos dé su bendición. Si hubieran estado pensando en el lugar de donde salieron, tiempo tuvieran para volverse. Pero todos estos hombres de Dios tenían puesta su mirada en el galardón, tenían puesta su mirada en Dios. Todos, Señor Jesús, en este momento, gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque contigo podemos contar.